Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo. Ya estamos de vuelta en el tercer bloque de Pasaporte Digital por Divox Radio. Hoy estamos hablando de la importancia de la protección de tus datos, ¿cierto? Estamos hablando de la ciberseguridad y para eso nos acompañan dos expertos que nos han tenido pero súper entretenidos, ¿cierto? Conversando. Estamos con Manuel Moreno y con Romina Garrido, hablando de la protección de datos. Estamos conversando, ¿cierto? Las brechas, de que hacen falta talentos, de que hay oportunidades, de cómo ustedes han ido incursionando en este mundo, ¿cierto? Que por lo que me voy dando cuenta, el mundo de la ciberseguridad no es para personas que se queden quietas. La ciberseguridad es un mundo para aquellos que somos de alma inquieta, curiosa, de resolver, ¿cierto? Es como el ir más allá. Y es por eso que yo no puedo dejar en el tintero, y se nos va a pasar volando este bloque, yo quisiera saber, sobre todo desde el punto de vista de cada uno de ustedes, cómo las empresas enfrentan un ataque de ciberseguridad. Pongamos la noticia que está ahora en palestra, todos sabemos lo que pasó del hackeo de Uber, que desde que se habló de que el hacker tenía 18 años hasta que llegó a la médula de, ¿cierto? Del negocio. Me gustaría partir con Romina en el tema de la protección de datos. Por ejemplo, para los clientes, si yo soy cliente y la empresa que tenía mis datos, ¿cómo es esa relación de cuando yo como cliente siento que mis datos fueron vulnerados? Y después me gustaría, Manu, que tú lo contaras englobando, ¿cierto?, todo lo que haces tú en la ciberseguridad. Bueno, hoy en día, si nos vamos a lo estrictamente legal, tenemos una baja protección como personas usuarias, consumidoras, clientas de empresas cuando suceden estas cosas. Una, no nos enteramos, a menos que salga en la prensa, que se filtre por alguien de la misma empresa, pero no porque la empresa nos comunique que ha tenido una brecha de datos y que esto lo va a solucionar de tal o cual manera o nos va a compensar de X forma, sino que hoy en día todo esto pasa, como dijéramos, de forma coloquial, un poco piola, a menos que se filtre por alguna parte. Las personas estamos bien desprotegidas en ese sentido. Las empresas no tienen obligaciones legales de seguridad de datos. Nuestra ley de datos personales es bastante antigua, pero hoy en día es medio impresentable, por cierto, que una empresa diga, porque la ley no me obliga, yo no voy a tener medidas de seguridad adecuadas y suficientes, ¿verdad? Entonces, las empresas, por cierto, están preocupadas de proteger, de proteger sus activos de información, sean o no sean datos personales, pero de cara a las personas, esta protección es parte de proteger a mis clientes también, porque mis datos soy yo finalmente. Entonces, si la empresa no ha evaluado bien cuáles son esas medidas de protección, qué datos tiene y de qué forma los está gestionando bien, es poco lo que va a poder hacer ante un hackeo. Además, bueno, ninguna empresa está libre de ser víctima de un delito, pero la clave está en cuáles han sido sus procesos previos de gestión, cuál es su nivel de resiliencia y resistencia para poder responder, entendiendo también muchas veces, y algo que no parece estar tampoco como interiorizado en las empresas, que tratar datos personales es una actividad de riesgo y que por ende hay que hacer frente a esos riesgos y invertir, por cierto, y que la única forma de evitar ese riesgo es no tratar datos. Y la nueva ley de protección de datos, que está en el Congreso todavía y que se está discutiendo, trae una obligación para las empresas de evaluar la cantidad y la pertinencia de los datos que te piden. Porque muchas veces las empresas tienen información que no es necesaria, no es estrictamente necesaria para prestarte el servicio que te van a dar. Entonces, tomando en cuenta que tener datos es una actividad riesgosa, las empresas van a tener que evaluar qué datos tienen, por qué los tienen, para qué los tienen, y tomar medidas de protección coincidentes
con eso, y si no, van a ser sancionadas. Hoy, como te digo, estamos en una situación un poco laissez-faire, donde las empresas protegen los datos de acuerdo a sus capacidades, por cierto, sus capacidades económicas, lo lo que buenamente pueden hacer, pero sin el temor de una sanción legal en el futuro, ni de estar obligados finalmente a tener que notificar a las personas o responder ante autoridades cuando no han tomado las medidas de protección adecuadas a los datos que están tratando, al nivel de sensibilidad de esos datos, al nivel de riesgo en el tratamiento y otros factores que podrían influir. Sí. Súper relevante todo lo que está contando la Romy. Así que ahora, Manuel, por favor, toma el micrófono y complementemos de la parte, ¿cierto?, de lo que hacen ustedes. Oye, yo estaba por prender mi carboncito para hacer el asado, porque esto pasó justo para las fiestas patrias. Cuando me enteré de este tema, empezamos a seguir un poco las noticias rápidamente del hackeo de Uber, qué es lo que había pasado. Y estoy leyendo un poco la declaración oficial que tiene Uber en su página web, que a todo esto vi si estaba en Twitter o estaba en alguna de sus redes sociales y no apareció nada. Pero acá hay un tema súper importante que dice, primero y lo más importante, no hemos visto que los atacantes que hayan accesado a los sistemas de producción, porque accesaron a los sistemas de producción de Uber, ya no ha tenido acceso a las bases de datos o a sistemas de datos sensibles como tarjetas de crédito, información de cuentas bancarias o la historial de los viajes, porque obviamente hacia dónde voy y hacia dónde me muevo, obviamente también es información sensible. Pero eso es bastante difícil de saber en esta primera etapa de la investigación. Ya probablemente esta investigación va a tomar muchísimo más tiempo. La gente que normalmente entiende un poco estos temas de cuando hay hackeos grandes a empresas, primero hay un proceso que se llama respuesta anti-incidente. Ya el proceso de respuesta anti-incidente normalmente se demora, primero es 1 hora para la primera respuesta para hacer la identificación de la brecha, después en menos de 24 horas tienes que identificar todo, cuál es tu plan de acción, empezar a cerrar acceso, hay un proceso básicamente es un proceso de contención. El proceso de respuesta anti-incidente está muy orientado a contener para que el atacante, primero, si es que tenía acceso, deje de tener acceso, sacarlo de la red, idealmente. Hay veces que se deja adentro del atacante incluso. Ahí con algunas empresas, colegas, hemos tenido de repente diferencias. No puedo contar el caso, pero hubo una vez un equipo donde habíamos 2 equipos de respuesta anti-incidente en un banco. Y uno recomendó al cliente que siguieran dándole acceso al atacante, porque se decía que si se le cortaba el acceso a los atacantes a la red, había una alta posibilidad de que ellos soltaran una bomba informática, que permitiera en el fondo destruir todos los computadores de la empresa. Ya nosotros no compartíamos eso, pero bueno, ahí son temas de empresas que tienen distintos lineamientos. Esto a partir de todo esto de lo que había pasado previamente con un banco acá en Chile, que no sé si se recuerdan que aparecieron todos los computadores que no podían accesar y los atacantes borraron, de hecho, computadores que justamente en ese caso también trabajamos. Entonces, era por eso que esto había pasado. Ahora, dicho esto, y volviendo nuevamente al caso Uber, yo creo que es súper interesante ver cómo va a seguir la investigación. La investigación probablemente va a demorar un par de meses en ya entregar un informe ya definitivo si realmente hubo acceso o no, ya, porque no es tan sencillo decir en 2 días, decir no hubo acceso. O sea, es una respuesta más política para tranquilizar, me imagino, a los accionistas de Uber, a tranquilizar a la gente que está detrás del uso de la aplicación, más que algo que sea cierto. ¿Ya? Lo cierto es que el atacante sí tuvo acceso a los servidores, a todo el tema. Y para que la gente que no es muy técnica un poco pueda entender cómo funciona la protección muchas veces de estos sistemas, hay unos algoritmos matemáticos que encriptan la información. Le colocan una clave a la información y hay 2 tipos de encriptación que se aplican. Una que es en tránsito, cuando, por ejemplo, tú estás con tu teléfono y estás cargando tu tarjeta de crédito, eso viaja cifrado, eso es en tránsito, y después cuando está en reposo. Cuando está en reposo, por ejemplo, cuando está almacenado en una base de datos, por ejemplo. Ahí queda guardado en esa base de datos y también tiene que haber otro sistema
de seguridad para proteger esos datos que están ahí almacenados. El problema está en que esta persona tuvo tal nivel de acceso que esos datos eventualmente tienen que ser leídos por los sistemas. Entonces, si tú tienes acceso a los sistemas que manejan esos sistemas en sí, podrías eventualmente tener acceso a decriptar, leer esos datos, abrir esa información de alguna forma. Entonces, eso yo creo que es lo más complejo. Seguramente en la investigación va a ver si es que realmente hubo ese tipo de movimiento o no, y ahí ellos después van a poder responder si es que sí o no. Yo por mientras yo le recomiendo a la gente que asuma de que probablemente puede que su tarjeta de crédito que haya ingresado en la aplicación pueda haber estado comprometida, yo le recomendaría de que la cambie. ¿Por qué? Porque estos grupos lo que hacen es que muchas veces ellos son delincuentes informáticos, entonces su fin es hacer dinero de forma maliciosa, ¿ya? Entonces, si no encriptaron la información, si no pidieron un rescate, no ocuparon un ransomware para pedir un rescate de información, no hay nada de eso, ¿ya? De alguna forma ellos tienen que hacer el cash out, tienen que hacer el tema de cómo yo recupero el esfuerzo, el tiempo, Monetizar. monetizar el ataque, exactamente. Y lo que muchas veces se hace es que estas bases de datos en el mercado negro cuestan mucho dinero y se clasifican. Se clasifican las tarjetas según el cupo que tienen y se venden después estas tarjetas. Entonces, Mm. no sabemos si esto puede estar pasando en este preciso instante o no, pero eso pasa con muchos hackeos a sistemas donde se tienen accesos como los que hubo acá. Entonces podríamos hablar de que hayan fugas de millones de tarjetas de crédito y que no lo vamos a saber hasta que después empiecen a existir los fraudes. O veamos que hay alguien que está vendiendo las tarjetas de crédito directamente hoy en día en estos mercados oscuros. Qué fome. Mira, lamentablemente son igual es un emprendimiento porque tienen que tener eso, tienen que hacer la retribución de su tiempo, de lo que capitalizaron, es una lata que sea para el mal, pero funciona también, es un negocio. Y Lo- respecto a eso que tú nombraste, el tema del tratamiento de los datos, Romina, ¿por qué no me comentas un poquito y nos cuentas a toda la audiencia? ¿El tratamiento de datos en el sector público y privado es muy diferente? ¿Son diferentes el tratamiento de datos o es algo que engloba todo esto? En general, en Chile hemos tenido la regulación para ambos sectores es la misma. Tenemos una ley que es general de protección de datos y que regula tanto el sector público como el privado con las mismas obligaciones. Lo que ha pasado es que nos hemos demorado tanto en actualizar la normativa que se han ido generando regulaciones paralelas que han ido intentando parchar un poco las falencias de nuestra ley 19.628, que es una ley muy antigua, que ni siquiera menciona en el texto la palabra seguridad, o sea, así de vieja y dictada en un contexto donde ni siquiera en Chile teníamos tanto acceso a Internet. Entonces, es una ley que además respondió a un contexto específico que fue legalizar los datos que se trataban en el mercado del crédito. Entonces, pero los datos hoy en día son relevantes en muchas industrias, por cierto, en el sector público. El sector público tiene la misma normativa que el sector privado, pero como te digo, se han ido generando normativas fragmentadas. Entonces encontramos leyes, entre comillas, o normas de protección de datos para el sector sanitario, por una parte, para el sector del consumo, para el sector bancario, normas de ciberseguridad que han ido pululando en ese sentido ante la falta también de una agencia rectora en materia de ciberseguridad, que es otro proyecto de ley que está en el Congreso y el que me invitaron a comentar hace un par de semanas atrás, que está en la Comisión de Defensa, que es este proyecto de ley que crea una Agencia Nacional de Ciberseguridad que institucionaliza un poco lo que hoy en día tenemos como en una especie de gobernanza transitoria media permanente desde el 2018 en el Estado, y de ir ordenando un poco de cuáles son finalmente los incentivos que van a tener las industrias, principalmente las industrias que van a ser definidas como críticas para cuáles van a ser los incentivos y las obligaciones de proteger esa infraestructura y qué pasa si no lo hacen. Entonces, hoy en día yo diría que de base es todo más o menos homogéneo, pero básicamente el atraso
insiste el legislador en ir poniéndose al día en la columna vertebral de esto, que es una ley de protección de datos, ha ido generando bastante dispersión y que lo único que hace la dispersión regulatoria es generar incertidumbre en los regulados porque no saben lo que tienen que cumplir finalmente, no saben quién los va a sancionar si es que tenemos una ley pronto de datos personales que va, por ejemplo, a referirse al tema de seguridad de datos. ¿Qué pasa con las normas específicas que ha dictado el regulador sectorial, por ejemplo, bancario, la CMF, y que obliga, por ejemplo, a eh, eh, denunciar la brecha en cosa de minutos, cuando vamos a tener una ley que te va a obligar a denunciarte con otro regulador y así sucesivamente? Entonces, estos atrasos finalmente y el no ponerle el cascabel al gato en este tema, lo único que ha traído tanto en el sector público como en el sector privado es esta incertidumbre y que se produzcan un montón de leyes donde nadie sabe finalmente qué es lo que tiene que cumplir o nadie va a saber finalmente en el futuro cómo cumplir de buena forma si no se ordenan los organismos rectores finalmente. Así que eh, hoy en día tenemos sistemas que funcionan, por cierto, hay obligaciones de datos, de protección de datos en el sector salud, pero están, como te digo, en normativas especiales, cuando lo que se necesita es tener más o menos un ecosistema coherente, un órgano rector que pueda interpretar, normar y que vaya también ordenando un poco lo que se va a entender como crítico en el futuro y cuáles van a ser, cuáles van a ser las obligaciones específicas que van a tener estos sectores y cómo van a ser sancionados, porque eso también es importante saberlo. O sea, va a influir en cuánto van a invertir más en ciberseguridad si es que van a tener sanciones finalmente asociadas a no haber custodiado de buena manera los datos que manejan. Eso es una Oye, lástima. Creo que es parte de la oye, conciencia, Manu, que me gustaría pasarte la posta a ti de lo que estamos conversando, porque justamente tocó el tema más sensible, Romy, que es el si no está normado, ¿para qué lo voy a hacer? Porque nadie me sanciona y tengo este vacío legal, ¿cierto? Para hacerlo. Pero respecto a eso mismo, Manu, si puedes tomar tú en cómo aborda el sistema público y el privado, ¿cierto? Este manejo de datos, porque me imagino que tú has visto catástrofe en el sistema público y privado. Entonces, eh, comparando esas proporciones, porque también hay que entender que el sistema público, los volúmenes que tiene a veces que abarcar, ¿cierto? Son mucho, en dimensión, son mucho más grandes que a veces el sistema privado. Entonces, ¿cómo manejas eso? Y digamos, ¿cómo ves tú? Porque Romy nos deja plantear algo súper importante. Ella nos está diciendo, mira, hay todos estos vacíos, para mí los vacíos son oportunidades desde el sector, ¿cierto?, que de ella, de la protección de datos. Pero en tu caso me gustaría, por favor, si nos puedes enfocar esta diferencia entre el sector público y privado, ¿cierto? Enfocándolo también a eso, a las oportunidades y, digamos, a cómo tú lo abordas desde tu vereda. o sea, yo comparto mucho con Romina. De hecho, a ver, el sector público-privado tienen ambos problemas de ciberseguridad. Ya, yo diría que el tema de la ciberseguridad en las empresas privadas obviamente es mucho mejor manejado, ya, principalmente tienen más recursos para proteger la cantidad de activos que tienen que proteger, que es mucho más acotado que la cantidad de datos que tiene que proteger el Estado. Ya, el Estado tiene muchísimo más sistemas, muchísimo más datos, bases de datos mucho más grandes que proteger, y no siempre el presupuesto va asociado a eso. Ya, eh, por lo tanto hay todo un tema ahí asociado. Y también hay un tema también de falta de talento y falta también de capital humano asociado justamente al tema de ciberseguridad. Acá hay varios actores. Está la gente de ISC Cuadrado, la gente de ISAC, hay algunos que dicen son 3 millones, otros dicen son 4 millones ya de profesionales de ciberseguridad que faltan hoy en el planeta. ¿Ya? Eh, lo que está claro es que son millones de profesionales que faltan en el mundo y es una razón de las cuales muchas si no todas las universidades en los últimos años han empezado a hacer carreras de ciberseguridad porque saben de que esa brecha el mercado no está siendo capaz de solucionarlo y necesitan también generar
generar talento, generar gente también para el mercado, ya, y bueno, por ese lado yo creo que también el rol que puedan cumplir las academias, los institutos, las empresas de certificación que tengan eh, en temas de entrenamiento técnico en ciberseguridad especializado para poder especializar una persona en ciberseguridad, yo creo que va a ser súper relevante, porque hoy en día tú tienes un montón de diplomados que son, yo con mucho cariño les digo, no son ni chicha ni limonada, o sea, hacen, hacen, Híbridos. hacen 20 cosas, pero las 20 cosas con muy poca profundidad. O sea, yo he tenido discusiones con directores de carrera justamente por esto mismo, porque me dicen, no, Manuel, tú tienes que enseñar este módulo en 24 horas. Y yo le digo, es que yo necesito a lo menos 45, idealmente que fueran 80 horas. Y me dicen, no, es que tienes 24. Y bueno, y en 24 horas tengo que supuestamente formar una competencia para que un profesional el día de mañana con 24 horas de entrenamiento pueda proteger una empresa. Eso es fantasía, eso es irreal. Es un mar de conocimiento, pero con un centímetro de profundidad, y con eso no es lo que apuntamos, por eso estamos todos de acuerdo aquí en talento, ¿cierto? Con el talento que necesitamos para disminuir las brechas, para ir más rápido, para estar a la vanguardia, ¿cierto? Para dar la calidad de servicio. Quiero que terminemos esto, que se nos pasó volando esta segunda etapa, y ojalá que podamos juntarnos de nuevo a conversar, porque esto se me pasó muy rápido. Me gustaría, Romina, aquellos que quisieran saber del tema, cómo te pueden contactar, tienen que ser de la universidad para estar en el GovLab de la UAI. Cuéntanos un poquito cómo podemos acercarnos a tu conocimiento. Bueno, el GovLab de la Universidad Adolfo Ibáñez es un laboratorio de innovación pública. Nosotros lo que hacemos es incentivar a que el Estado use los datos, pero los use bien y los use a través de, bueno, de ciencia de datos, y tenemos un área de investigación aplicada que es la ética de datos. Ahí pueden encontrar los proyectos en los que estamos, pero nosotros intentamos, o sea, incentivamos el uso de datos en la administración, pero tiene que haber, por cierto, responsabilidad, o sea, un gran poder, como tener todos estos datos en el Estado, conlleva también una gran responsabilidad y un manejo ético de la información. Como GovLab, nosotros ofrecemos, por cierto, muchos talleres, diplomados, todo orientado mucho más hacia el sector público, por cierto, porque somos un laboratorio de innovación pública, así que ahí pueden ver nuestra oferta académica, la oferta de talleres. Tenemos muchos talleres que son gratuitos, muchos talleres de ética de datos, de protección de datos y de formulación de proyectos de ciencia de datos de una manera ética, incorporando estándares de protección de datos, de seguridad, de proporcionalidad, así que ahí pueden conocer nuestro trabajo. Ahora estamos últimamente muy enfocados en la transparencia también de los algoritmos, trabajando con el Consejo para la Transparencia y haciendo muchas cosas interesantes en ese sentido. Donde me pueden encontrar también en el Diplomado en Ciberseguridad de la FENU Chile. Soy profesora ahí de los aspectos regulatorios de la ciberseguridad desde hace varios años. Ahí, bueno, la FEN tiene ya una trayectoria más o menos larga en esa materia, y ahí, bueno, en LinkedIn, en mis redes sociales, para ir viendo en qué estamos en el Lab. Perfecto, así que sí, sin duda, porque dejamos aquí etiquetada, ¿cierto?, nuestra transmisión de Divox Radio a través de LinkedIn, así que puedes seguir a nuestra querida Romina Garrido, y es abogada, especialista en protección de datos. Gracias por estar con nosotros, Romy. Fue un placer conocerte y espero que podamos repetir. Y para cerrar, don Manuel, por favor, ¿cómo llegamos a usted y a todo el conocimiento también que nos puede transmitir de ciberseguridad? A ver, por el lado de la consultora, en globalsecure.cl, y por la academia, Global Secure Academy, lo pueden buscar en Google, también en mis redes sociales en LinkedIn. Actualmente estamos haciendo varias cosas, de hecho estamos en una etapa bien crítica de la academia, estamos haciendo una reingeniería de todos los cursos. Ya estuvimos prácticamente 7 años haciendo clases, por lo tanto había que hacer un stop y hacer una reingeniería de todo esto. Sobre todo porque el tema ciberseguridad avanza muy, muy rápido, y el tema de abrir Estados Unidos y empezar a traducir los cursos a inglés fue todo un tema.
Uno de los temas que estamos potenciando ahora y que vamos a tener noticias muy pronto tiene que ver con un proceso que se llama Hacking Force, que es un proyecto básicamente que permite que la gente pueda obtener trabajo en ciberseguridad, que yo creo que es un tema real donde hay mucha gente que quiere entrar al tema de ciberseguridad, pero no tiene de repente los 3 a 5 millones de pesos que tiene que normalmente invertir una persona en cursos y capacitaciones para poder especializarse en ciberseguridad. Entonces vamos a empezar a hacer un proyecto bien interesante ahí, vamos a ver si es que logramos algún tipo de auspicio para justamente poder colocar gente, moverla desde otras áreas, incluso gente que ni siquiera tenga que ver con ciberseguridad, ¿ya? Con el mundo Eh, informático tampoco. claro, entonces yo soy un convencido, o sea, yo soy un convencido que nosotros acá podemos formar gente en ciberseguridad de todo el espectro, ¿ya? De todo el espectro, no necesariamente gente que sea ultra técnica, sino que también gente también que tenga, primero, ganas y curiosidad, porque hay varios perfiles que cumplir. Ya hay gente que, por ejemplo, es muy buena para investigar, es muy minuciosa, entonces para poder buscar información, poder buscar evidencia, o de repente para mirar sistemas de seguridad que están engatillando ciertas alarmas de seguridad. También hay un perfil de gente que es muy distinta, por ejemplo, a quien busca un fallo de seguridad. Así es. Entonces, Y para hay eso yo creo que te voy a perfiles. tener que invitar a otro programa para hacer toda esa gestión de talento, porque nos van a tirar las orejas, estamos súper pasados en el tiempo, pero estábamos muy entretenidos y no podíamos dejar de compartir con ustedes, ¿cierto? Esta tremenda información y estos tremendos exponentes, ¿cierto? Que tenemos aquí de ciberseguridad. Romina Garrido nos acompañó, Manuel Moreno también. Muchísimas gracias por darse el tiempo de venir a juntar un sello más en tu pasaporte digital. Nos vamos a la última pausa, ustedes no se vayan, que ya volvemos con la última patita. Besito grande. Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo.